Cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Hoy estamos para dar inicio a la sesión número 2 de la actividad concerniente para este periodo de la actividad número 2. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirma alguien en audio si puede ver mi pantalla? Sí, señora. Ok, entonces vamos a dar inicio. Bueno, esta unidad, primero pues los insumos y todo viene de parte de la dirección de Carolina Castaño Gutiérrez, pues ella es la que prepara todo el curso y nosotros realmente estamos aquí de apoyadores y tutores. Bueno, esta unidad es aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Digamos que aquí no hay nada de matemáticas, sino ahí es la forma, ¿no? Cómo se expresa la matemática, cómo se expresan esos cuantificadores y esas proposiciones categóricas. Nosotros ya tenemos el concepto de proposiciones, ¿cierto? ¿Qué es una proposición? Pues es una expresión que tiene un sujeto, un verbo y un predicado, ¿cierto? Y que tiene un grado de veracidad, ya sea falso o sea verdadero. Bueno, entonces, la temática que vamos a trabajar en esta unidad 2 y lo más importante es tener en cuenta que esta unidad solo está compuesta por 2 semanas, entonces no se va a tener todo ese tiempo que se tuvo en la unidad 1, donde realmente pues había un poco más de trabajo dispensioso, pero que realmente al final también se hacía en 2 horas, cuando se tiene la conceptualización, pues esta actividad se hace de una manera mucho más sencilla y el tiempo realmente son solo 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer en el transcurso de esta semana? Porque todos los tutores estamos en calificación, calificar todo ese número de grupos y estudiantes, pues nos demanda tiempo, pues entrar, elegir su letra e ir avanzando. ¿Listo? Bueno, pero sí con tiempo en miras de que puedan volver a tener esa retroalimentación perfecta y esa retroalimentación perfecta. ¿Me perdonan un segundo? Listo, bueno, discúlpeme la interrupción. La temática va a ser cuantificadores, proposiciones categóricas, la simbología y los diagramas para esas proposiciones categóricas, o sea, la clasificación que van a hacer, esas proposiciones se clasifican en contradictorias, contrarias y subcontrarias, y el concepto importante de qué es un razonamiento deductivo e inductivo. Bueno, vamos con los cuantificadores. Entonces, digamos que son expresiones usuales, así como las que nosotros usamos en el lenguaje natural, y a esas podrían ser todos, por ejemplo, cuando expresamos un universo, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un y algún, ¿sí? Entonces, la expresión, el ejemplo completo va a ser todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Bueno, esto es para que se hagan la idea de lo que es un cuantificador, algo que nos permite cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. ¿Listo? Eso es para conceptualizar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las clases de cuantificadores? Existe el cuantificador universal. Entonces, es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Todos, ¿listo? Entonces, ese cuantificador universal lo podemos clasificar en 2.
el afirmativo y el negativo. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese cuantificador universal afirmativo? Un ejemplo. Todas las frutas son dulces. Estamos hablando del universo y estamos diciendo afirmativamente que todas las frutas son dulces. Y en el negativo, ninguna fruta es dulce, ¿cierto? Entonces, es como una negación, lo que nosotros veíamos de negación, pero dándole a un universo una característica. ¿Listo? ¿Cómo se simboliza? Y esto es aquí donde viene, digamos, lo importante y donde viene una simbología que de pronto nosotros ya conocíamos en la matemática, ¿cierto? Este quiere decir para todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo expresamos? Para todo X que pertenece a un universo, se cumple pues esta propiedad, ¿cierto? Esta, digamos, característica que le estamos dando nosotros a todo el universo del discurso. Y aquí viene cómo se describe el universal negativo. Entonces, el mismo símbolo con la negación que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Y para todo X no se cumple la propiedad. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Es algo muy sencillo, es tener claro cómo se clasifican los cuantificadores. Entonces, concepto número 1, la primera clasificación, cuantificador universal. ¿Cómo se divide? En afirmativo, si estamos pues dando la veracidad, y en negativo, si estamos diciendo que no lo es. Simbólicamente, bueno, todas las frutas son dulces. Este es un ejemplo. Para decir todas las frutas X, tal que X son dulces. Entonces, lo mismo, la misma expresión que usamos para todo X que pertenece al universo. ¿De cuál propiedad? Pues que todas las frutas son dulces. Ninguna fruta es dulce. Igual se usa la misma terminología. Listo. Ahora existe otro tipo de cuantificador que se llama el cuantificador existencial o particular. Este también se divide en dos, dependiendo cómo nosotros lo expresemos. Entonces, puede ser existencial afirmativo y existencial negativo. Entonces, el existencial lo conocemos con algunos o algunas, dependiendo pues de lo que nosotros queremos formar. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Este es el afirmativo. Ahora el negativo. Algunos estudiantes pues es la negación. No se matricularon en el periodo 1604. ¿Cómo se simboliza? Entonces ya vemos que antes era para todo X, ese es existe un X, entonces es la E en forma contraria, E mayúscula, existe un X que pertenece al universo de P de X, ¿listo? Entonces, ¿cómo se lee? Hay al menos un X o existe un X, se pueden de las dos formas, que cumple esa propiedad. Listo. Entonces, un ejemplo, ¿cómo sería? Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4, pues ya vemos la simbología. ¿Existe algún estudiante X tal que X matriculó en el periodo 16-04? Entonces, están las dos formas de expresar, ¿listo? Bueno, ahora venimos con el concepto 2, que son las proposiciones categóricas. Entonces, las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categoría o clases. Entonces, vamos a poder clasificar cada una de las expresiones que nosotros digamos para conocer qué tipo de proposición categórica es. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación entre ellos. Entonces veamos, por ejemplo, estas dos proposiciones categóricas. Tenemos a P, todas las aves son animales, y tenemos a Q, algunas aves son animales. Todos los estudiantes son aplicados y responsables, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, ¿qué es lo que debemos digamos, conocer para poder hacer esa estructura de la proposición categórica, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta el concepto de proposición, cuál es el cuantificador,
cuál es el término sujeto. Entonces, esto es como lo que nosotros veíamos en español. La cualidad o cúpula, ¿cierto? Que es el verbo y el término predicado. Entonces, para esto uno lo que hace es hacer un cuadrito como lo están observando y definimos y categorizamos. Entonces, tenemos la proposición P. ¿Cuál es la proposición? Pues el nombre de la proposición, P, Q, simbólicamente. ¿Cuál es el cuantificador? Entonces, es cuando inicia la frase, ¿cierto? Nosotros estamos cuantificando. Entonces, el cuantificador, todas, y el cuantificador, algunas. El término sujeto, pues, ¿de quiénes estamos hablando? Pues de las aves, ¿cierto? La cualidad o cúpula es el verbo, son, ¿cierto? O no son, dependiendo si es negativa. Y el predicado, pues lo que lo complementa al verbo, ¿cierto? Animales, son animales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es realmente muy, muy sencillo, pero es necesario pues aprender a darle la categoría a una proposición. Después de eso, nosotros podemos definir qué tipo de proposiciones. Entonces, hay esta categoría que es la universal afirmativa, que se denota como A, la universal negativa, que se denota como E, la particular afirmativa, que se denota como I, y la particular negativa, que se denota como O. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una frase o una proposición universal afirmativa. ¿Cómo la caracterizamos? O sea, ¿cómo es más fácil que nosotros la podamos identificar? De esta forma. Todo S es P. Cuando hablamos de S, estamos hablando del sujeto, y cuando hablamos de P, estamos hablando del predicado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos todo S es P, estamos diciendo que es un cuantificador universal y la cualidad es afirmativa. Ahora, ningún S es P, que es la categoría E, o todo S no es P. Estamos hablando que es un cuantificador universal negativo o un cuantificador universal y cualidad negativa. Ahora, algunos S son P. Estamos hablando de un cuantificador particular y cualidad afirmativa, o algunos S no son P, un cuantificador particular y cualidad negativa. Bueno, esto suena un poquito engorroso, pero ¿qué es lo importante? Así como hacíamos en la unidad 1, nosotros tenemos nuestra tablita y aprendemos digamos, a determinar si es todo S es P, ningún S es P, algunos S son P, algunos S no son P. ¿Qué es lo que va a cambiar en nuestras frases? Pues el sujeto y el predicado. Pero ¿cómo nosotros identificamos? Con el cuantificador. ¿Listo? Quedando claro el cuantificador universal, afirmativo, negativo, el cuantificador existencial, afirmativo, negativo. Listo. Entonces, proposiciones categóricas. Todas las aves son animales. ¿Cómo podemos decir? Todo S es P, ¿cierto? Entonces, va a ser categoría A, que es cuantificador universal y cualidad afirmativa. Algunas aves no son P, entonces yo lo veo como algún S, no es P, y vamos a ver, va a ser particular negativa, ¿cierto? Algunos S no son P, y así sucesivamente. En el momento en que nosotros ya tengamos la categoría, ¿sí? Vamos a ubicar en este cuadrito, que ese también lo vamos a tener a la mano, y sencillamente mis dos proposiciones. El uno me dio categoría A, encierro aquí a P, y en el otro me dio categoría O, y encierro aquí a Q. Trazo mi línea, esta línea que ven en azul, y yo ya sé que son contradictorias. ¿Qué pasa si me da PE y QI? Entonces también van a ser contradictorias. ¿Qué pasa si P es A y Q es E? Van a ser contrarias. Si P es A y Q es I, van a ser subalternas. Entonces, sobre este grafiquito es que nosotros vamos a definir qué tipo de proposiciones son las que vamos a tener que analizar en nuestra actividad. Ahorita más adelante hablamos de la actividad, aquí estamos fundamentando.
Listo. Entonces, digamos que este es como el resumen, ¿cierto? Universal afirmativa, todo S es P. Siempre les recuerdo, de S el sujeto y de P el predicado. Universal negativa, ningún S es P. Y particular afirmativa, algún S es P. Particular negativa, algún S no es P. Listo. Vamos a hacer este ejercicio. Todos los colores hacen parte del arco iris. ¿Cuál es el cuantificador de esta expresión? Nosotros ya sabemos que el cuantificador está al inicio de la frase. Todos, ¿cierto? ¿Cuál es la cualidad? Hacen. Es decir, que la proposición categórica, ¿cómo se clasifica? Como universal afirmativa, porque todo S es P. Listo. Y construimos una para cada frase. Bueno, ¿cómo quedaría una universal negativa? Entonces, sencillamente, le colocamos ningún color hace parte del arco iris. Particular afirmativa. Algunos colores hacen parte del arco iris. Y particular negativa, algunos colores no hacen parte del arco iris. Bueno. El tercer, digamos, concepto importante para esta actividad es el concepto de razonamiento. ¿Y qué es razonar? ¿Cierto? Es como la facultad humana que tenemos para comprender la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros razonamos? Expresamos ideas a través del lenguaje natural que disponemos, nosotros disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicarnos, no siempre, obvio, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que debemos nosotros también aprender y mejorar, porque en la medida en que nosotros nos sepamos expresar, nosotros podemos mejorar nuestra comunicación. Entonces, el razonamiento es un proceso mental, ¿listo? Hay dos tipos de razonamiento y esto es lo que hay que conceptualizar. El razonamiento deductivo. ¿Por qué es importante tener el concepto? Porque en la actividad que vamos a hacer nos van a dar un razonamiento y nosotros tenemos que definir si el razonamiento es deductivo o inductivo y por qué. Es así de sencillo. Pero entonces, si no está el concepto claro, pues no lo vamos a lograr. ¿Qué es un razonamiento deductivo? Entonces, como su nombre lo indica, deduce, ¿cierto? Va de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué quiere decir de lo general? Que nosotros vamos a tener una serie de premisas que nos están hablando de cosas en general, pero al final la conclusión es algo particular. Entonces, ejemplo, todos los artistas son banqueros, perdón. Estamos hablando de todos, ¿no? En general, todos los banqueros son cantantes. Conclusión, todos los artistas son cantantes. Entonces, de lo general vamos a lo particular. Entonces, ¿qué nos dice? Lo que se dice en la conclusión estaba dentro de las premisas, o sea, cómo nosotros lo identificamos al leer esas premisas y no se incrementa esa información semántica. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces, como el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, entonces consiste en ¿qué? En obtener esas conclusiones generales a partir de ¿qué? De mis premisas que contienen datos particulares. Entonces, aquí volvemos, como ya tenemos el concepto de premisas, ¿cierto? De la unidad 1, entonces vamos a analizar en ese lenguaje natural y poder definir qué tipo de razonamiento es. Entonces dice, por ejemplo, en la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establecen conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. He observado el cuervo número 1 y era de color negro, ¿cierto? El cuervo número 2 también era negro. El cuervo 3 también. Luego, todos los cuervos son negros, ¿cierto? Empezamos de lo particular y llegamos a dar una aseveración general.
Bueno, aquí, premisa 1. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. Igual, marcamos nuestras premisas. Están separadas por puntos ceros. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también. Y la conclusión, todos los cuervos son negros. Bueno, en este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número infinito de casos. De ahí que esa conclusión solo pueda considerarse probable. O sea, esta es otra característica importante. La conclusión del razonamiento deductivo es verdadera y la conclusión del razonamiento inductivo no sabemos si es verdadera. Esto puede ser probable, pero no tenemos la certeza. Listo. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Nos dicen, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tiene deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. ¿Cuál es el paso? Número 1, identificar las premisas y la conclusión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues ya la conclusión ya sabemos que es la que está conteniendo las premisas, ¿cierto? Está conteniendo información de esas premisas. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas, es mi premisa 1. Hay un punto seguido. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Conclusión, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. ¿Qué tipo de razonamiento es? Pues nosotros ya tenemos una fundamentación y podemos decir que el razonamiento es deductivo. ¿Por qué? Porque a partir de hechos conocidos, pues como el nivel de azúcar en la sangre, deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de la salud de la persona. Entonces, por ser deductivo, nosotros ya sabemos que parte de lo general para dar una conclusión particular.